Volvemos con más entrevistas, temas políticos en esta mañana. Nos acompaña la asambleísta Silvia Salgado para analizar estos y otros temas importantes que se van a generar, bueno, que se generaron la semana anterior y también otros temas de interés general que se van a desarrollar precisamente en esta nueva semana. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cómo se vive el ambiente al interior de la Asamblea con todo lo que ha pasado, con este conflicto entre el presidente de la Asamblea, estas acusaciones entre el presidente de la Asamblea, el fiscal, un excontralor prófugo, donde todos terminan vinculados? ¿Cómo se vive el ambiente? ¿Cómo se está sintiendo el ambiente dentro de la Asamblea ante esta complicada situación? Bueno, buenos días a todos los televidentes. Gracias, Fabricio, por comprender la situación inclusive y por trasladar a la ciudadanía una situación difícil, una situación que preocupa, pero que ante todo nos lleva a exigir ser transparente las cosas. No se puede quedar simplemente un escándalo en donde aparecen videos de acusaciones entre autoridades. Nuestra posición ha sido firme, la mía ha sido pública. El hecho de que se tiene que esclarecer cómo se usa la información reservada, como autoridades, o sea, que tienen la responsabilidad justamente de hablar a nombre de la ciudadanía, de investigar los casos en otros o de judicializar esos casos, o sea, están envueltas realmente en temas que no se corresponde con su responsabilidad. Por lo tanto, o sea, nosotros pensamos que es muy saludable el que estas autoridades de cara a la gente, no solamente a quienes integramos la Asamblea, sino al país entero, se presenten esta semana las dos partes, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional y el propio fiscal general de la Nación, a explicar muchas preguntas, muchas inquietudes, o sea, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron las personas que estuvieron involucradas, inclusive, por qué aparecen documentos oficiales fuera de la institucionalidad. ¿Por qué una autoridad indica que esos documentos o esos informes de auditoría existen, los otros no? Bueno, esto realmente lo que hace es poner entredicho a una institución y eso hay que cuidar. Y lo grave quizás, claro, usted lo ha referenciado inicialmente, pero lo grave son los temas. El primer tema es cómo un presidente de la Asamblea llama a un excontralor y le dice hay que bajarse al fiscal, en una connotación que no se explica en toda su dimensión. Y un excontralor que le entrega documentación del 30S acusando a quien presidió la comisión de que el 30S no fue como se le dijo o como se anunció al país que había sido un intento de golpe de Estado, sino que inclusive hubieron montajes y cambios en torno a los procesos de investigación de esa comisión que la presidió quien es ahora fiscal. Esos son los temas importantes. Bueno, esas son inclusive las consecuencias, hablemos así, de lo que podría ser una inestabilidad política, ¿no? Yo he revisado básicamente este cuerpo que es voluminoso. ¿Ha revisado el informe? El presidente ya se entregó a los asambleístas del informe. Sí, tenemos nosotros ya en nuestras manos. ¿Y qué dice ese informe? ¿Realmente se cambiaron evidencias, videos? Primero, ¿no es cierto? Hay que decirle al país, se trata de gastos reservados que tienen una reserva que inclusive tiene que pasar por inteligencia, que tiene periodos que cumplir. O sea, realmente un documento que tiene ese carácter de reservado, que esté ahora, sí, hecho público en las redes sociales, bueno, de hecho, eso ya de por sí da cuenta, o sea, de que hay una fisura institucional que por lo menos permite, ¿no?, lo que es reservado, o sea, se conozca y se interprete, pero también, ¿no es cierto?, lo que es asumir, no por ser reservado, implica irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Aquí en el país hay una historia de un vicepresidente que por manejar mal los gastos reservados fue sacado de en esas circunstancias, o sea, nos preocupa, sí, hay una serie de documentos, o sea, que pueden manejarse en el plano de una auditoría, de la justicia, si es que así fuera, pero va mucho más allá, como usted indica, ¿no? El momento en que, por ejemplo, se pone en duda que un hecho que fue de trascendencia pública, que inclusive hubo pérdidas de vidas, ¿no?, en donde realmente se iniciaron procesos judiciales respecto a la sublevación
de actores, como en el caso de la policía y también algunos militares. O sea, de hecho, o sea, eso conmociona, no solamente se queda en cómo se utilizó o no utilizó los recursos públicos, en el pago de sus haberes, porque inicialmente ese es el tema. Habría un informe de auditoría indicando que quienes no debieron cumplir, no debieron cobrar su trabajo de investigación en esta Comisión de la Verdad del 30ESO, lo cobraron. Eso es el inicio, pero termina, ¿no es cierto?, aquí creando una confusión y es más, pretendiendo inclusive llevar a extremos cuando el propio Contralor en un canal internacional dice, no, el 30S no fue tal, o sea, el 30S no fue un atentado contra la democracia. E insinúa entonces, que la comisión forjó bueno, resultados, respuestas, conclusiones. Yo creo que una autoridad de manera irresponsable, una exautoridad, como el caso del excontralor, o sea, en este caso, él mismo ha dado cuenta de cuál ha sido su irresponsabilidad, por decirlo menos. No, frente al país. Pero eso es grave, porque si eso conoció. Un contralor que tiene esas características manejando esos temas, por manos del Contralor pasaron muchos temas durante 10 años. Es decir, si este es uno de ellos, ¿qué más pasaría con los otros temas que vinculaban a la gente cercana al poder? Por todo eso, yo creo que el país merece una explicación. ¿Y aspiran que esta convocatoria al presidente de la Asamblea y al fiscal pueda responder parte de esas explicaciones? Parte, pero queda, bueno, de hecho, o sea, esa es la responsabilidad de ellos, porque de lo contrario, o sea, esto quedaría en el entredicho y afectaría a las instituciones. Mire, en estas condiciones nosotros lo que hacemos es... Yo creo que las instituciones ya están afectadas. Sí, pero es que no hay razón de que se cumpla el objetivo que tienen a lo mejor personas o sectores como el excontralor, que está prófugo de la justicia, ¿no? Justamente de desestabilizar políticamente las instituciones. ¿Por qué esto se da? Precisamente el día anterior que se elegía el Consejo de Participación Ciudadana, habría que preguntarnos. Mire usted. Entonces, esa desestabilización política hay que prevenirla y hay que garantizarla. Por eso es que la Asamblea Nacional lo que tiene, a la vez que fiscalizar estos actos y estar pendientes y no aceptarlos como normal, no, ser firmes en eso, venga de donde venga. ¿Y qué es firmeza para la Asamblea? Porque, por ejemplo, había una propuesta de generar, por ejemplo, que al presidente de la Asamblea se le genere un tipo de sanción y luego no se dio eso y se lo salvó. A ver, pero ¿cómo podemos sancionar si al menos al momento tenemos, Fabricio, únicamente audios en redes? No, audios denunciados por una parte. El fiscal lo presentó como medio de comunicación. Sí, pero un fiscal lo que tiene que hacer es judicializar. No nos puede decir esto apareció. Tenemos que ser responsables en eso. Por eso es que hemos comenzado, primero, pidiendo a estas dos autoridades expliquen a la Asamblea y expliquen al país. Habrá, ¿no es cierto?, que entender de que individualmente hay ahora una comisión de participación ciudadana que tiene carácter de transitorio, pero que tiene precisamente una responsabilidad, evaluar la gestión, ¿no?, de estas autoridades de control. A lo interno de la Asamblea tomaremos decisiones, pero hay que escuchar. A su criterio, ¿qué tiene que explicar el fiscal y el presidente de la Asamblea en esta comparecencia que tendrían que ser a la Asamblea Nacional? Bueno, en el ámbito de sus competencias, ¿de dónde apareció el audio? ¿Quién le facilitó? El fiscal dice que lo recibió de redes sociales. Bueno, entendemos, o sea, que cualquier persona en este caso puede recibir, pero cuando recibe un fiscal, tiene que hacer lo que le corresponde. El de la Asamblea, el presidente de la Asamblea o un asambleísta, cuando recibe una información, tiene que hacer lo que le corresponde. No simplemente, ¿no es cierto?, de pronto, además, el otro tema es analizar el contenido. Una cosa es quién facilitó ese audio y cómo se grabó y de dónde vino y quién. O la otra cosa es analizar el contenido. El contenido dice muchas cosas o podría tener muchas consecuencias. Demasiadas cosas y complicadas. Entonces, en esas circunstancias tenemos, ¿no es cierto?, que actuar con la debida responsabilidad. Y tercero, obviamente, o sea, entender que la vía podría ser, inclusive, que estos procesos de evaluación permitan fortalecer la institucionalidad, pero también, o sea, judicializar y recomponer esa institucionalidad, que es donde se ha producido las fisuras y ha permitido el que los ecuatorianos
en este momento estemos dudando de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación. Entonces, eso es grave para el país. Finalmente, entonces, en esas cosas tenemos que estar actuando. Son muchos los temas que tenemos que tratar, nos quedan un par de minutos. Entonces, ustedes esperarán estas comparecencias para tomar decisiones contundentes. Así es. Mientras tanto, Fabricio, nosotros tenemos que legislar. Tenemos el tema de la Supercom también tiene esta semana que analizar. El día de hoy se decide el juicio político al superintendente de comunicación. El viernes pasado se fiscalizó todo lo que es el pago de jubilaciones. Y en ese sentido, o sea, nosotros aspiramos que en este mes tener resuelto el tema de la Supercom, pero también el tema de las jubilaciones. Hay miles de trabajadores, 11,000 ex maestros o ex docentes, trabajadores de la salud, que desde el año 2012 y a decir de muchos desde el año 2008 no fueron cancelados sus haberes por el incentivo. En ese sentido, nosotros estamos en nuestra labor de fiscalización garantizando que sea transparente. ¿Qué pasó con los jubilados del 2008 al 2010? ¿Hay pendiente un complemento? ¿Hay base jurídica? ¿Cuál es el problema? Del 2011, que se publica la LOCEP, hasta el 2014, ¿cuánto se pagó? Desde el 2014 hasta el 2017, ¿por qué no se pagó? O los que fueron pagados con bonos. Después, el 2017... Se dijo simplemente que quienes tienen prioridad para la atención en este incentivo a las jubilaciones sean los que cumplen 70 años y de enfermedades catastróficas. Es decir, tenemos 11,500 jubilados con un problema frente al pago de las jubilaciones. En el tema de la Supercom es muy importante ese, y el tema también del Seguro Social Campesino. Y finalmente, en el tema de la Supercom, nos queda un minuto, es a criterio de Silvia Salgado, asambleísta, representante de la provincia de Imbabura, quien ha estado, tiene una trayectoria de lucha social dentro de lo que son los procesos. ¿Cuál es su posición con respecto al tema del superintendente? Bueno, con mucho respeto, pero usted sabe, yo soy en este momento juez, en la tarde ya nos toca pronunciarnos, pero es evidente, o sea, es evidente que hay causales para un juicio político. Hay incumplimiento de la ley, nosotros no vamos a resolver, sino vamos a trasladar al Pleno. El Pleno es el que nosotros vamos a dar los elementos. Hemos analizado, hemos sustanciado este caso y amerita que sea el Pleno el que conozca, porque está de por medio no solamente el tema del juzgamiento político a una autoridad, sino también en entredicho el funcionamiento de la institucionalidad. Estamos de cara frente a una reforma a la ley de comunicación y sería importante que en la Asamblea se empiece a discutir este tema de lo que significa la ley de comunicación como el instrumento jurídico que garantiza derechos, pero también la necesidad de revisar una institucionalidad que no permita abuso de poder. ¿Y ha habido abuso de poder? Cuando ustedes han encontrado con los elementos que han revisado. Discriminación en la aplicación de la ley. Es decir, a uno sí, a otro no. Entonces, no se trata en este momento de decir, o sea, es la ley la que está mal, sino cómo se aplicó la ley a casos concretos. Eso hemos analizado. Hay otros temas, o sea, que están dentro del juicio. Por ejemplo, en algunas relaciones contractuales que él tenía en Gamavisión, ¿no? Pero eso fue anterior a su gestión. Entonces hay discusión en eso, porque nosotros tenemos que actuar bajo la ley y vamos a juzgar al superintendente de comunicación en las funciones de eso, no en otras que no le corresponde. Pero, de hecho, eso ha aportado para darnos cuenta o para plantear, por ejemplo, un debate que yo lo voy a plantear y yo lo he empezado diciendo: Gamavisión, Telecentro, el Banco del Pacífico, todas las empresas incautadas del feriado bancario, ¿son entidades públicas? Porque para unos casos les tratamos como entidades públicas, para otros casos les tratamos como entidades privadas. Y ahí está lo oscuro y la falta de transparencia. Y si eso se aclara, habrá que saber si es que Gamavisión, Telecentro, es decir, medios incautados, más bancos incautados, como el propio caso de Seguro Sucre, del Banco COFIEP, del Banco del Pacífico, de una serie de instituciones y de bienes incautados, son o no son. Eso no se ha aclarado en los 10 años y ha permitido, acordémonos, desde el manejo de Pedro Delgado
como quien administraba los bienes, se decía, no es parte, o sea, no es ni funcionario público, es administrador de los bienes de la GD. Yo creo que esa es la otra gran batalla que tenemos pendiente. Sin embargo, no solamente hay que fiscalizar. Van a iniciar con la Supercom. Así es, vamos a iniciar con el tema de la Supercom y el día de hoy, vamos a las 4 de la tarde, se conocerá el informe, se votará ese informe y posiblemente el día jueves, de ser así, de encontrar mayoría en la comisión, el jueves iniciaría ya el juicio político en el pleno de la Asamblea. Este martes se decidirá el caso fiscal y presidente de la Asamblea. Temas interesantes, importantes y que ojalá se tenga la condición adecuada para tratarlos por parte de quienes representan a los ecuatorianos dentro de la Asamblea Nacional. Agradecemos la presencia de Silvia Salgado, nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.